Listo, Lolita. Listo.
Hola, hola. Muy buenas noches, bienvenidos. Estoy ingresando gente. Gracias, bienvenidos. Estoy ingresando gente. Demos un momento mientras termino de ingresarlos y ya empezamos. Bueno, señor. Bueno, muy bien. Hoy es jueves 23 de abril. Antes de empezar nuestra clase, estoy viendo una persona nueva por allí mirándome. Hoy es 23 de abril. Antes de iniciar, recuerden que todo lo que ustedes vivan especial, sobrenatural en un día como hoy jueves, significa que está relacionado con Júpiter. Jueves es el nombre de un centro de nosotros que también se conoce como Júpiter, que es el sexto centro, ese que tenemos acá adentro. Y si en esta madrugada, al levantarte, tuviste o recordaste hoy durante el día un sueño que tuviste, o si durante este día ocurrió algo particular, especial que se sale de lo normal, o recibes cualquier tipo de información de tu ser interno, tiene que ver con este centro. Tu ser interno le interesa lo de adentro. A tu ser interno no le interesa lo de afuera. Eso significa que toda información que recibas, sobrenatural, especial, rara, sorpresiva, en un sueño o en el mundo real, es porque tienes que prestar atención a algo que está pasando con este centro. Esa es la clave del día de hoy. Bueno, listo. Vamos entonces a iniciar. Ya hay quórum, somos suficientes. Bienvenidos las personas que acaban de entrar. Estamos listos para empezar. Hoy vamos a terminar un tema que teníamos pendiente. Estábamos hablando de las 48 leyes que rigen el plano físico. Y si ustedes recuerdan, vimos la ley del retorno, regresar. Tenemos que regresar, no importa en qué reino estemos. Estamos en el reino humano, pero si estamos en el reino cualquier otro, antes del humano hubo unos reinos en los que nos preparamos y después del humano pasan más cosas. Entonces, siempre hay que retornar a la forma que merecemos, a la forma que tenemos. En este caso, estamos en el reino humano, retornamos al reino humano. Así funciona. Pero vamos a ver otra de las 48 leyes del plano físico, del plano tridimensional que rigen esta realidad. Y es la ley de la recurrencia. Recurrencia. También empieza por re, de modo que tiene que ver con que algo vuelve a repetirse. Ley de la recurrencia. Entonces, mis amigos, la ley de la recurrencia es nada más y nada menos que una ley que tiene que ver con nuestro destino. Imagínense, casi nada, no nos estamos metiendo sino con esa bobadita, el destino. El destino es demasiado importante y no todo el mundo tiene claro qué es esto del destino ni cómo opera. Vamos a hablar del destino, vamos a entender cuánta fuerza tiene el destino sobre nosotros, pero nosotros somos más fuertes y podemos llegar a borrar, deshacer, modificar, alterar y hasta eliminar completamente nuestro destino. No es fácil, requiere mucho trabajo, pero se puede lograr. Entonces, hablemos de la ley de recurrencia. Bueno, nuestra historia comienza por allá en una vida anterior. Tú, en una vida anterior, ¿qué pudiste tú haber hecho en una vida anterior? Seguramente algunos de ustedes habrán tenido la oportunidad de ir a que les hicieran una regresión. Si de pronto alguien tuvo esa oportunidad, pues maravilloso. O de pronto a través de otros procesos, alguien de ustedes fue y se enteró de cosas de vidas pasadas. Maravilloso, eso está muy bien. Pero resulta que lo que está en mi vida anterior, eso que sucedió en mi vida anterior, si yo cojo y reviso todas esas escenas, porque mi vida anterior es algo así como una inmensa película, ¿verdad? Es como un video muy largo que se compone de muchas escenas pequeñitas. Si yo cojo cada una de esas escenas y las cuento, ¿ustedes se imaginan cuántas escenas habría en una vida? ¡Wow! Imagínate si tú fuiste una persona que en su vida anterior vivió 50 años, 60, 70, 80.
pues la cantidad de escenas de esa película son muchísimas. ¿Qué es una escena? A ver, póngase cada uno a pensar, reflexionen sobre eso. ¿Qué es una escena de una vida? La vida tuya, la vida de tus hijos, la vida de un ser humano. ¿Qué es una escena? Una escena es cuando se realiza una acción, se toca un tema y sucede un algo. Va a suceder después otra cosa. Y antes de esa escena sucedió otra cosa distinta. ¿Cuánto puede durar una escena? Bueno, hay escenas que pueden durar 10 minutos. Hay escenas que pueden durar una hora. Hay escenas que pueden durar incluso un día o hay escenas que pueden durar varios días. Variamos, ¿verdad? De escena a escena. Entonces, ¿qué es una escena? Una escena es cuando tú tienes que actuar haciendo un papel específico que es una pequeña historia. A ver, resulta que estabas en tu vida pasada, estoy hablando de la vida pasada, no de esta, de modo que cualquier hecho que yo pueda nombrar que se parezca a la vida real no es más que pura coincidencia. Bueno, supongamos de nuevo que estás allá en tu vida pasada y resulta que le pediste permiso a tu mamá, tú eras joven, eras un adolescente, le pediste permiso a tu mamá o a tu papá de que te dejaran ir a una fiesta. Y tú estabas súper ilusionada con la fiesta porque resulta que es una fiesta especial donde van a estar tus amigos. Imagínate, eres adolescente, estás haciendo una escena grande allá también, una imaginación grande allá en tu mente. Sabes que va a ser algo muy interesante esto de estar allí en esta fiesta. Sabes que te vas a encontrar con mucha gente. Lo vienes preparando desde hace días. Elegiste tu mejor pinta, tu mejor ropa. Sabes que van a estar allí personas que son importantes para ti y en el momento en el que ya tienes que irte para la fiesta, le dices a tu mamá, a tu papá, me voy para la fiesta y en ese momento te dicen, usted no va para ninguna parte. Se te arruinaron los planes que traías de semanas. En ese momento tú dices, pero si vengo pidiéndoles permiso hace tiempo, si yo ya les había dicho, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cuánto hace que les dije? Pero mami, pero papi, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? ¿Cuánto tiempo llevo pidiéndoles permiso para ir a esta fiesta? ¿Cómo me van a decir que no a última hora? Usted no va a ninguna parte. Se va y se mete a su cuarto. Y usted se va eso fue en su vida pasada, no en esta, ¿no? Usted se va para su cuarto, se encierra allá, se pone a llorar, se pone con rabia, eso, mejor dicho, rompe cosas, grita, alega, pelea, no, mejor dicho, le da un ataque de ira, llora, de todo lo posible, todo lo habido por haber. Y en ese momento usted detesta a sus papás, o a su papá o a su mamá, ojalá yo nunca hubiera nacido, ojalá se mueran. No, eso me pasa por estar todavía viviendo en esta casa. No, se armó el problema allá dentro de la cabeza, se armó el problema dentro del corazón, se armó el problema aquí en la barriga, porque hasta le duele la barriga del malestar que le dio de rabia. Resulta, resulta que cuando uno ve qué sucedió en ese momento, uno va y se encuentra una sorpresa. Ojo, estoy hablando de una vida pasada en la que pasó esa situacioncita. Uno va y revisa porque va a llegar el momento, mis estimados amigos, en que ustedes fácilmente van a encontrarse con escenas de sus vidas pasadas. Yo sé que para la mayoría, cuando les hablan de vidas pasadas, ustedes dicen, no, pero eso es como extraño, eso como que solo le ha pasado a unas pocas personas, como que solo sucede en ciertas situaciones eso de ver vidas pasadas. Si ustedes empiezan con disciplina a hacer trabajos de expansión de conciencia, llega el momento en que fácilmente van y revisan vidas pasadas. Pero hoy no estamos hablando de cómo se hace eso lo veremos más adelante. Hoy estamos hablando de qué es lo que pasa cuando vas y miras una vida pasada. Y oh sorpresa, te encuentras con que hiciste esa escena de rabia, de celos, gritaste, eso rompiste cosas entre la habitación, te dio la rabia, ¿no? Si tú vas y revisas exactamente qué fue lo que se movió dentro de ti, porque aquí viene lo interesante, mis amigos,
no solo vas a poder revisar escenas de tus vidas pasadas, sino que además vas a ver qué se mueve dentro de ti. Oh, ahí es donde viene de verdad lo interesante. Mira, en una situación como esa, cuando vas y la miras, te vas a encontrar con que puedes mirar la escena desde afuera, listo. Eso es simplemente ver un video de YouTube, pero allá en tus vidas pasadas. Pero si miras dentro de ti, ahí te vas a encontrar con que están afectadas partes internas de ti. Te vas a encontrar con que, por ejemplo, acá a la altura del ombligo, aquí tenemos el centro emocional. ¿Se acuerdan que aquí está el centro emocional, pero en la columna vertebral, a la altura del ombligo, pero en la columna vertebral? Y vas y te encuentras con que ahí hay una efervescencia. Vas y miras tu centro emocional, eso hay una efervescencia, hay un mundo de manifestaciones de emociones. Entonces te encuentras con que hay emociones que están hablando dentro de ti, hay emociones que están gritando, hay emociones que están con ira, hay emociones que, bueno, todo el tipo de, las que están llorando, las que están vociferando, las que tienen ira, las que se quieren morir, todas esas. Vas y miras este centro energético de acá, que es el centro motor, y te das cuenta con que aquí también hay una tremenda alteración. Aquí hay manifestaciones de ira, aquí es donde se dan las manifestaciones de movimiento, de aquí se está gastando energía para tu movimiento y te encuentras con que eso estás dándole puños allá a una almohada, con que eso estás caminando haciendo círculos en el suelo, te coges la cabeza, rompiste la ropa fina que te habían comprado para la fiesta, pero al final no pudiste estrenarla. Bueno, en fin, te das cuenta que hay por todas partes alteración dentro de ti. Si tú revisas a fondo, si tú vas y miras la escena, no desde afuera, eso es una simple regresión, sino que la miras desde adentro, eso ya se llama meditación reflexiva. Cuando tú miras desde adentro de ti lo que está pasando, lo que se está moviendo, tú te vas a encontrar algo muy interesante. Y es que dentro de Elliot hay otros Elliot que están haciendo un tremendo papel en ese momento. Está el Elliot que grita, el Elliot que siente ira, el Elliot que rompe cosas, el Elliot que está deseando que los papás se mueran, el Elliot que quiere irse de la casa. ¿Sí? Hay varios Elliot que están hablando. Resulta que si tú miras más atrás, ahí viene una segunda cosa interesante, amigos. Si ustedes miran más atrás y no se van a la vida pasada, sino a la antepasada, o sea, ya me fui 2 vidas atrás, no una vida atrás, donde pasó esa escena, sino 2 vidas atrás. Yo quiero ir a mirar qué pasó exactamente cuando yo tenía ese show, esa ira que te dio por no ir a la fiesta, esa prohibición de ir a la fiesta, fue cuando tenías 15 años en la vida pasada. Ahora vas a ir a mirar exactamente cuando tenías la misma edad, pero en la vida antepasada. ¿Qué pasó cuando yo tenía exactamente 15 años con 2 meses, 4 días? Vas y miras exactamente. Oh, sorpresa. No era la primera vez que pasaba ese problema. Cuando vas y miras la vida antepasada, no había una fiesta. No había una fiesta. Había otra situación distinta y no pudiste realizar esa situación, no pudiste hacer eso que venías planeando y te dio un ataque de ira, rompiste cosas, peleaste, dijiste palabrotas, lloraste, hiciste todo un show. En la vida antepasada no era una fiesta, era otra cosa, pero en la pasada fue una fiesta. Ahora, cuando tú ya desarrollas esa capacidad de ir a mirar vidas pasadas, también tú puedes ir a mirar escenas pasadas de esta misma vida. No es tan fácil, ¿verdad? Uno se acuerda de su vida, uno sabe lo que pasó cuando era adolescente, cuando era joven, cuando era niño, pero uno no se acuerda exactamente de lo que pasa cada día. Eso es muy difícil. Si tú utilizas esa facultad de ir a mirar escenas pasadas, pero no te vas a ninguna vida anterior, sino que vas a esta misma vida cuando tenías 15 años, 4 meses y 2 días, en esta vida, oh sorpresa, ese día peleaste con tu hermano, peleaste con tu hermana, ya no fueron tus papás, ya no fue la otra situación de la vida antepasada, no, en esta, peleaste con tus papás, perdón, ya no están los papás, peleaste con tu hermano, con tu hermana, con tu primo, de pronto hasta se golpearon, lloraste, vociferaste, te dio ira y se volvió a presentar la misma situación emocional y mentalmente hablando. Puede que la situación física sea distinta, puede que la circunstancia cambió,
pero dentro de ti pasó lo mismo. Dentro de ti otra vez hubo quien lloró, quien vociferó, quien dijo palabrotas, quien se quería morir, quien quería que otra persona se muriera, etcétera. Dentro de ti. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo así que el destino dijo o tenía escrito que a los 15 años, 4 meses y 2 días de mi vida antepasada yo iba a tener una explosión mental emocional negativa, en mi vida pasada también y en esta vida también? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí es cuando uno dice, oiga, aquí hay algo raro. Vamos a mirarlo con otro ejemplo, porque cuando tú ves, tú logras ver 3, 2, 4, 5 repeticiones en varias vidas, exactamente en los mismos momentos. Entonces ahí es cuando se te abre el gran interrogante. ¿Será una casualidad? ¿O será que esto está pasando también en otros momentos de mi vida? Y entonces tú utilizas tu facultad de mirar el pasado y vas y miras otras escenas, pero ya les cuento qué pasa en otras escenas. Mientras tanto, le cedo la palabra a Imelda. Adelante, Imelda. Cuéntanos. Fíjate, Elliot, que curiosamente hoy me di cuenta de algo similar a lo que estás diciendo, pero de esta vida. No sé si aplique, porque yo me he dado cuenta, caí en conclusión que he repetido una situación, una en concreto, que la he repetido bastantes veces en esta vida. Y Como, justo ajá. ayer me di cuenta. Ok. Entonces no sé si aplicara para Bueno, esta aplica. vida o... Bien. Bien, no he llegado a esa parte que tú narras, Imelda, de que hay situaciones que no solo se repiten vida tras vida, sino que en la misma vida se repiten varias veces. Esa es la segunda parte de, Ok, de nuestro capítulo de la telenovela de hoy. gracias. Ángel, gracias, Imelda. Ángel, estabas preguntando cuál es el tema de hoy. Estamos viendo una ley de las 48 que rigen la realidad física que se llama ley de recurrencia. Estamos estudiando la ley de recurrencia. Recuerda que clase anterior estudiamos ley de retorno. Hoy vamos con ley de recurrencia. Son 48 leyes que rigen el plano físico. Bueno, entonces, resulta que cuando tú ves que hay una repetición, exactamente cuando tenías la misma edad en 3 vidas sucesivas, tú dices, wow, he hecho un descubrimiento fantástico. Verme en un estado de alteración, aunque las circunstancias varíen de una vida a otra, verme que mi reacción interna es la misma, eso lo deja a uno, wow, sorprendidísimo. Entonces, vas y revisas otra situación cualquiera, porque eso hay muchísimas cuando tú ya puedes empezar a revisar tus vidas pasadas. Se me había ido el sonido, ya, disculpen. Entonces tú dices, no, bueno, como esto ya no puede ser casualidad porque está muy sospechoso que se repita la cosa tan exacta, voy a elegir otra situación de mi vida actual en la que yo sepa en qué edad sucedió y luego voy a mirar qué sucedió en una vida anterior. Bueno, entonces voy a elegir una escena cualquiera que nos pudo pasar a cualquiera de nosotros. Resulta que en esta vida yo recuerdo cuál fue mi primera novia. Fue una novia a la que yo quise mucho, de la que me enamoré con ese amor de ilusión de adolescencia y esa novia resultó ser la persona con la que por primera vez yo conocí el amor. Entonces, esa historia de amor, que para mí era una historia bonita, en realidad es una historia en la cual ahora como adulto yo me doy cuenta que realmente estuve ahí metido más como por pasión, como que me llevó fue el instinto. En esa época yo creía que eso era amor. Pero ahora que soy adulto y que he madurado, me doy cuenta que yo no estaba en esa relación, en esa primera vez, por amor. Yo estaba por pasión, por deseo, por conocer, por explorar. ¿Sí? Se movían dentro de mí fuerzas de deseo, se movían dentro de mí fuerzas instintivas. Pero sin embargo, voy y reviso exactamente en la misma edad en que tuve por primera vez esa vivencia del amor, si saben a lo que me refiero, entonces me voy a una vida pasada a ver qué sucedió exactamente en la misma edad. Y oh sorpresa, me encuentro con que yo era mujer y esa persona
que era mi novia en esta vida, era un hombre. Y estábamos juntos y estábamos, o por lo menos yo estaba conociendo por primera vez eso que yo creía que era amor y volvía a estar en esa misma situación. ¿Cómo así? Exactamente a la misma edad. Qué curioso. Y me voy una vida más atrás a revisarlo y oh sorpresa, me encuentro con que la situación es la misma. No importa en qué sexo esté yo, la otra persona está en el sexo contrario y estamos pasando por un encuentro físico que para mí es mi primer encuentro. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Pero resulta que en esta vida, me regreso en el tiempo, vuelvo a esta vida, esa primera novia era una persona que tenía más experiencia que yo. Yo en aquella época era un joven de 17 años, pero ella era una persona de 23 años. Ella era una persona con más experiencia, con más conocimiento del mundo. Y resulta que después de estar unos pocos meses, descubro que esta persona en realidad me tenía a mí por juego y en realidad andaba con otra persona y yo era únicamente un jueguito, pero su relación seria no era la mía, era la de otra persona, la que tenía con otra persona. Yo, ay carambas, entonces venga, vuelvo y miro la situación a ver qué más veo repetido atrás. Me voy de nuevo para la vida anterior y me encuentro con que unos meses después de que inicia nuestra relación, yo era hombre, ella era una mujer y me encuentro con que yo, oiga bien la historia, yo soy quien tiene a esa persona de jueguito, no es una relación seria, sino que yo era el que tenía otra persona con la que de verdad tenía una relación que para mí era seria, pero con esa persona estaba de jueguito. Era una persona a la que yo no apreciaba tanto, simplemente quería estar con esa persona por lo físico, no quería una relación seria. Entonces ahí ya me encuentro una sorpresa distinta al show emocional que tuve a los 15 años, porque fíjense que aquí ya hay otro componente. Los papeles se cambiaron. Los papeles se cambiaron. Yo era el que tenía a una persona con la que jugaba y en esta vida esa persona vino a jugar conmigo. Ah, comprendo algo más de estas repeticiones. Resulta que los papeles se pueden cambiar. Cuando yo abuso de alguien, ese alguien después abusa de mí. Entonces, la situación me pone a mí en el papel contrario. Fíjense cómo es la cosa. Ah, bueno, ya vamos entendiendo algo más de las recurrencias. Listo. Ahora vamos a revisar otro ejemplo. Resulta que me encuentro con que estoy recordando por allá una escena de cuando yo era un adulto joven, y me encuentro por allá con que en algún momento tuve un altercado con un compañero de oficina. Estaba en mi primer trabajo, yo era muy joven. Y resulta que allá en la oficina algo pasó con un trabajo, algo sucedió con un informe y uno de mis compañeros se molestó tremendamente conmigo. El compañero se puso tan molesto que se lanzó sobre mí y me agredió. Y yo nunca le hice nada, es decir, nunca nada que fuera a atentar contra su bienestar. Yo estaba involucrado era en una situación laboral donde algo salió mal con un informe, algo pasó y esta persona se lanza y me agrede. De hecho, otros compañeros de la oficina tuvieron que ir a agarrarlo de los brazos y frenarlo porque si no me sigue dando golpes. Me alcanzó a poner un puño. Dios mío, pero se enloqueció esa persona, ¿qué le pasa? Pero como ahora estoy analizando las situaciones de mi vida, voy a ir a mirar en mi vida pasada, en ese mismo momento, qué fue lo que pasó con esa persona. No te preocupes si tú no te acuerdas la fecha en que sucedió un evento, no te preocupes. Cuando tú ya empiezas a despertar algunas partículas de conciencia dormidas, se te despierta la capacidad de ir a revisar la fecha, porque toda escena tiene una etiqueta que dice en qué fecha sucedió. Y tú vas y revisas que esa fecha con ese altercado, con ese compañero de oficina, sucedió en tal fecha, tenías tal edad. Entonces hago el ejercicio de ir en una meditación reflexiva hacia una vida anterior, a revisar en mi vida pasada exactamente en ese mismo momento. Y oh, sorpresa, me encuentro con que esa persona estaba en ese momento dentro de mi círculo de conocidos. Claro que esa persona era diferente porque era una vida anterior.
Y me encuentro con que yo fui quien lo agredió y le puso un puño, porque esa persona cometió un error que desde mi punto de vista fue muy grave y me afectó y me dañó una cantidad de cosas y yo respondí con violencia y fui y le puse un puño. Esa persona no me pegó en mi vida pasada, fui yo quien le pegó, le puse un puño y me encuentro con que en esta vida exactamente a la misma edad esa persona me puso un puño a mí y también se sulfuró y también se puso iracundo y también tuvo una razón desde su punto de vista para darme el puño que a la hora de la verdad no era por el problema del trabajo, no era por el informe, no era por el error, no. El puño era porque yo le había puesto un puño. Yo te pongo un puño, tú me pones un puño. Es así como funciona. Bueno, interesante cómo se empiezan a desenvolver los hechos. Ahora, vamos a mirar un detallito más profundo. Resulta que yo tuve varias parejas en esta vida. Ya, voy a cambiar la historia porque les voy a contar algo nuevo de la ley de la recurrencia. Resulta que yo tuve varias parejas en esta vida. Por allá, más o menos como a mis veintitantos años, tuve una persona con la que intenté crear un hogar, pero no se dieron las cosas. Resulta que éramos muy jóvenes y muy inmaduros. Ni siquiera la culpa es por el hecho de ser jóvenes. Éramos muy inmaduros. Intentamos hacer hogar, pero no nos duró. A duras penas logramos estar juntos como 2 años y ya. Se rompió la relación, se dañó. Eso no sirvió. Eso no se pudo. 3 años, perdón. 3 años estuvimos juntos. Resulta que voy y reviso en mis vidas pasadas desde hace cuánto vengo yo conociendo a esa persona, porque esa es una pregunta que tú te vas a hacer cuando ya estés revisando en tus vidas pasadas a las personas que conoces de acá. Entonces, esa persona con la que yo duré 3 años, ya te respondo, Ángel, la pregunta. Cuando yo estaba en esa relación de 3 años y se acabó, voy y reviso allá cuántas veces hacía que yo venía encontrándome con esa persona, cuántas vidas hacía que la conocía. Miro mi vida pasada, oh, ahí está esa persona, efectivamente, ahí está. Voy y reviso la vida antepasada, o sea, ya van 2 de atrás. Ahí está, efectivamente, sí, ahí está. Voy y reviso otra vida atrás, o sea, la tercera de aquí para atrás, 3 vidas atrás, no estaba la persona. Es que curioso. La persona solo estuvo en dos vidas, y en esta vida estuvo 3 años conmigo. Ojo, ojo cómo va la historia. Presten atención. En otra de mis relaciones, estuve con una persona durante 6 años. Y cuando voy y reviso allá en qué vidas estuvo esa persona conmigo, me encuentro con que en la pasada sí estaba una, en la antepasada sí estaban 2, en la anterior 3, en la anterior 4, en la anterior estuvo 5 y ahí para atrás ya no la veo. No existe en mi pasado sino en 5 vidas. Y en esta duramos 6 años. Entonces, ley de la recurrencia. Cada persona con la que tú te casas, cada persona con la que tú te casas, vuelves a encontrarla durante un año más en las siguientes vidas. La cantidad de años que duraste con una persona con la que te casaste, réstale 1, porque un año pertenece a esta vida. Miren las matemáticas tan curiosas. Si estuviste con una persona 12 años, resta un año para que sepas cuántas vidas. O sea, estuviste con esa persona 11 años, porque el año número 12 es de esta vida. La cantidad, hablo de las personas con las que te casaste. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué es casarse? ¿Qué es casarse? Casarte es cuando unes tu energía creadora con otra persona. La energía creadora, ¿dónde está? En el primer centro energético. ¿Cómo se une con la de otra persona? A través del sexo. Y ya, solo por el hecho de yo tener sexo con una persona, ya me casé con esa persona. Aquí en el mundo físico no, tú pudiste tener sexo con un novio, con una novia, un encuentro momentáneo. Aquí en el mundo social, en la sociedad, no hubo un matrimonio. No conviviste con esa persona como esposo y esposa. Pero allá en las leyes del karma, que veremos en otra clase, las leyes de karma. De hecho, en la clase que sigue, la próxima clase se llama leyes de karma y dharma.
Oh, sorpresa, cuando tú vas y revisas tu expediente que está guardado en el templo del karma, todos tenemos un expediente donde está anotado todo nuestras líneas de karma, todo lo que tenemos que vivir, consecuencia de lo que hemos hecho o dejado de hacer. Te encuentras con cuántas veces te has casado en esta vida. Y resulta que tú dices, pero un momento, si yo solo tuve dos esposas, porque solo tuve dos matrimonios de hecho, en los que viví, en los que tuve casa, en los que tuve familia, en los que propiamente hubo matrimonio. No, todas las personas con las que tuviste sexo, todas son parejas, así sea una sola vez, así sea una aventura de un fin de semana, todas esas personas son esposos, son personas con las que te casaste. Entonces uno va y revisa y se encuentra con la sorpresita de que, ay Dios, me casé todas esas veces. O sea, yo no sabía que estaba casado todas esas veces. No, Ángel, no tiene que haber, no tienes que llegar a ese momento. Solamente con que haya la relación ante el universo, ante las leyes del universo, hubo casamiento, se considera que estuvieron casados por una simple razón. Porque como nosotros estamos maleducados espiritualmente, creo que ustedes ya entendieron eso, ¿cierto? Espiritualmente, en asuntos espirituales, estamos muy mal educados. No sabemos nada, somos unos completos ignorantes. Y no sabíamos que el sexo no era para jugar. El sexo, cuando tú fuiste diseñado como humano, el sexo es para que tú logres manejar fuerzas superiores, para que tú logres despertar tu conciencia dormida. Para eso es el sexo, pero como lo cogimos para jugar, por hobby, para satisfacer deseos, pues, oh sorpresa, no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Hay un dicho que dice, y creo que ustedes todos lo han oído, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. ¿Recuerdan que han escuchado eso? Bueno, pues si hay una ley y tú la alteras, la violas, la tuerces, la rompes, tú tienes que responder por esa ley, así la desconozcas. Así es, si estás en un país donde no sabías que algo era prohibido y lo haces y te arrestan, tú no puedes decir, ay, es que yo no soy de este país, yo no sabía que eso era prohibido. No, violaste una ley, te vas para la cárcel. Armando, contesto tu pregunta, cuéntame. Hola Elio, buenas noches. Muy buenas Eh, noches. que hay una cita bíblica que, bueno, no la recuerdo muy bien, pero Tranquilo. hace como relación a lo que su merced está hablando, que se encuentra Jesús en el pozo a una mujer, Ah, y donde le dice lo de los maridos, que ella le dice que ha tenido 7 maridos y él le dice, pero que ninguno ha sido su marido. No sé si hace relación, digamos, como a lo mismo que está tocando el tema. bueno, Armando, no conozco la cita bíblica, voy a analizarla, voy a estudiarla y de ahí para la siguiente clase te pediría un favor. Recuérdame hablar de eso para saber exactamente qué encontré y cómo se desenvuelve la historia y cómo aplica lo que estamos viendo hoy, ¿vale? Por Bueno, favor, me ya. haces, me haces el recorderis próxima clase, por favor. Bueno, Listo, gracias. muy amable, gracias. Ángel hace un rato estaba preguntando, a ver, espera, leo textualmente mensajes aquí de la llamada. Ángel, estabas preguntando cómo se revisan las vidas pasadas o esta misma en épocas que no recuerdo. Uno no se acuerda de todas las escenas de esta vida. Se utiliza un mecanismo que vamos a aprender, un ejercicio que vamos a aprender que se llama meditación reflexiva. Es una de las 4 meditaciones que vamos a aprender. Es una meditación que activa un tipo de memoria que no es la que está guardada aquí en tu personalidad física, porque la memoria que tenemos acá en la personalidad física no puede recordar vidas anteriores. Hay que activar un tipo de memoria que está en el siguiente nivel, que es una memoria que corresponde al alma. Entonces, el alma sí ha estado en tu alma, ha estado en todas tus encarnaciones anteriores. Recordemos que un alma puede encarnar 108 veces, ¿no? Entonces, tú puedes a través de tu alma revisar todas tus encarnaciones anteriores con esta misma alma. No puedes revisar encarnaciones anteriores con otra alma. Eso ya es otro cuento. Eso ya es otra cosa. Recordemos cuando vimos en la ley del samsara o la rueda del samsara, un espíritu, o sea, una madre y un padre divinos que son las 2 llamas del espíritu, ellos tienen permiso a tener a concebir o a crear o a formar hasta 3000 almas. Cada alma puede encarnar 108 veces. Eso da un total de 324,000 vidas humanas. Humanas. Uno diría, ah, no, pero fantástico, eso lo que tengo son reencarnaciones por delante, puedo hacer lo que yo quiera, me falta mucho. Ah, ah, ah.
El hecho de que tú en 108 vidas no cumplas lo que tienes que cumplir significa que esa alma muere. O sea, tu alma muere. Eso es delicadísimo, porque entonces todo lo que eras tú, que se puede salvar de una vida a otra, todo lo que se puede rescatar y aprendiste a lo largo de varias vidas, también muere. Y cuando arranca un alma nueva, otra vez con el conteo de 108 vidas humanas, pues ya no tiene nada que ver contigo. Es otra entidad totalmente diferente, aunque sea el mismo espíritu. Bueno, no estamos hablando de ese tema hoy. Hoy estamos con ley de recurrencia. Amigos, entonces ahí está el asunto. Si ustedes van y revisan todas las escenas de una vida, que es un proceso muy largo, si usted se pone a revisar las escenas de una vida, de todas las vidas pasadas, que aquí ninguno somos alma joven, ninguno de ustedes es un alma joven, aquí todos somos almas ya viejas. Todas las almas que estamos aquí, estamos por encima de la vida 100 y muchos estamos cerca de la vida 108. Porque el ciclo de esta raza ya está terminando. Si usted va y coge una vida cualquiera de las anteriores, solo una, mi vida 75, y se pone a estudiar esa vida escena por escena, se va a encontrar con que son millones de escenas desde que nació hasta que murió. Millones de escenas. Y ahora sí viene lo que Imelda nos preguntaba hace un ratico. Imelda, mira lo que me encuentro aquí en este momento. Resulta que se van a dar cuenta que de esas millones de escenas hay varias escenas que básicamente son una repetición. Pero ojo, Imelda, no son repetición circunstancial, es decir, no se refiere a eso de que estoy caminando por la misma calle y me encuentro el mismo perro que me ladra. No, no me refiero a esa situación, que eso es algo que se repite en la vida y es muy normal estar en la misma situación. Todos los días pasar por el mismo pasillo, llegar a sacar la misma llave, abrir la misma puerta para entrar a la misma casa. No, no me refiero a eso, no. Me refiero a esas situaciones en las que emocional y mentalmente vuelve a haber la misma repetición, aunque la circunstancia sea distinta, tal y como lo vimos en los ejemplos de hoy. Entonces, resulta que cuando uno mira hacia afuera, para eso nos dieron los ojos, para mirar hacia afuera. Cuando uno mira hacia afuera, dice, oiga, pero es el colmo que mi hermana, cada vez que le pasa esta situación, reacciona igual. Vea, se le sale la misma rabia, dice las mismas palabras, vuelve y hace la misma cara, tuerce los mismos ojos y se va toda brava, alegando de la misma manera. Es increíble cuando miro hacia afuera, pero cuando miro hacia adentro, que eso es algo que nunca hacemos, porque estamos mal educados, cuando uno mira hacia adentro, se encuentra con que hay muchas escenas de mi vida en que he repetido yo también las mismas cosas, donde yo reacciono igual. No importa si hoy fue porque pasó algo dentro del transporte público, mañana de pronto sucedió otra situación totalmente distinta en el trabajo, pasado mañana sucede una situación totalmente distinta en la familia, pero mi reacción es exactamente igual. Entonces, no importa si las escenas de una vida son millones, te vas a dar cuenta que si tú miras cuántas veces cada repetición sucedió, la repetición de mi reacción de ira, hay una forma de ira en la que se llama desprecio. Entonces es cuando yo miro a las personas y siento y pienso, esa persona es un pobre bruto que no sabe nada. Si yo miro cuántas veces apareció esa reacción en mí en esta vida, esa reacción, esa forma de actuar y de pensar de otras personas, yo la he cometido 14.500 veces. Dios mío. Ahora vamos a ver otra reacción distinta. Resulta que yo me pongo a mirar hacia adentro y me encuentro con que cada vez que estoy muy cerca de mi pareja, incluso no sucede con una sola pareja, cada vez que yo estoy muy cerca de mi pareja, perdonen, qué pena que entró una llamada justo ahí. Cada vez que estoy muy cerca de mi pareja, no solo mi esposa actual, sino de pronto en el pasado, cuando he tenido otras parejas, novias, lo que sea, cuando estoy muy cerca y cuando sucede ciertas situaciones, cuando suceden ciertas situaciones, sucede que yo pierdo el control y me excito
y busco estar con la persona en términos sexuales, porque en esa circunstancia yo como que pierdo mi autocontrol, me dejo llevar por el deseo y si me pongo a revisar internamente en qué momento he perdido el control y me he dejado llevar como un animalito por el instinto sexual, me encuentro con que sucede siempre en una cierta circunstancia y eso nos pasa a todos. Hay que mirar en qué circunstancia es que yo pierdo el control. Porque hay una circunstancia en que tengo control, pero hay otras circunstancias en que lo pierdo. Tengo que ver cuándo es que yo pierdo el control. Y me pongo a revisar en el pasado y, oh sorpresa, no ha sucedido sino la bobadita de 3000 veces en esta vida. Yo, uy, por Dios. Entonces, fíjense que dentro de uno hay cositas que se repiten, hay unos elementos que se repiten. Armando, cuéntame. Elio, me surge una pregunta. Digamos, si uno ha vivido todas esas recurrencias con una pareja, pero alguno de los dos despierta su conciencia, ¿qué pasa con la otra persona? Para... Qué interesante tu pregunta. Te me adelantaste un poquito a la clase porque ahorita en un rato yo iba a llegar a eso, pero listo, ya, se marcó el momento de llegar a eso. Bueno, pues Armando, cuando tú despiertas conciencia, tú le afectas a las otras personas, no solo a tu pareja, tú afectas a todas las demás personas, incluso a las que aún no conoces y que por destino tienes que conocer en futuros años, porque resulta que las dejas desprogramadas. Imagínate, Armando, que tú y yo teníamos una cita y nos teníamos que encontrar. ¿Sí? Supongamos, teníamos una cita, pero no me refiero a una cita telefónica de hola Armando, nos vemos mañana para almorzar. No, 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 no me refiero a esa cita. Imagínate, Armando, que tú y yo teníamos una cita programada por destino para encontrarnos por allá en el año 2026 y resulta que esa cita venía programada por destino. En esa cita yo iba a hacer algo por ti que tú hiciste por mí en una vida pasada. Yo iba a ser tu recordador. Yo te iba a entregar el conocimiento objetivo. Y resulta que tú en una vida pasada, exactamente en esta edad que tienes tú ahora y en esta edad que tengo yo ahora, nos encontramos en una vida pasada. Tú me diste el conocimiento objetivo a mí. Tú eras el instructor, el recordador. Yo era el estudiante. No había Telegram, no se lo habían inventado, pero yo asistí a un lugar donde tú con un tablero explicaste todo esto. Allá estaba yo metido en una reunión tuya. Entonces, quedó programada una cita con cambio de roles, donde tú te ibas a encontrar conmigo por allá en 2026 y yo te iba a entregar a ti el conocimiento objetivo. Esa cita venía trazada. Pero resulta que yo tengo un problemita. Por allá en el año 2010, o sea, hace 16 años, cometí un error, una falta, cualquier cosa, alteré lo que venía planeado para mí y me morí. Supongamos que me morí, ¡pum! Cometí algo que no estaba ni siquiera planeado por destino, me morí y te dejé plantado en la cita. Entonces, Armando, tú mismo me vas a contestar la pregunta. Si tú tenías dentro de tu destino programado recibir el conocimiento objetivo en 2026 y yo me morí en 2010, ¿tú te quedas sin el conocimiento objetivo, Armando? ¿Qué opinas? No, yo sigo con el conocimiento. ¿Quién te lo va a entregar si yo me morí? Eh, Te lo entrega alguien más. Te lo entrega alguien más. Porque personas con el conocimiento objetivo hay muchas en el planeta. Entonces, el sistema al que pertenecemos tiene una administración que está conformada por personas con mucha conciencia. Y tú tienes por dentro nada más y nada menos que a un Dios interior, que es totalmente todopoderoso, como todas las personas. Y ese Dios interior, coordinado con la administración del planeta, que se llama el gobierno planetario, colocan a una persona que se encuentre contigo y en 2026 te entregue el conocimiento objetivo. Entonces, no importa que la cita que tú y yo teníamos se rompa, Armando, no importa. Si en tu destino está recibirlo, lo recibes. Punto. Así sucede. Ahora, cambiemos los papeles. Imagínate que quien se murió en 2010 no fue Elliot, fue Armando. Entonces yo me quedo con los crespos hechos y no tengo a quien darle el conocimiento porque Armando se murió.
No, a mí me colocan el 12avo, 15avo, 20º estudiante a que reciba el conocimiento, ya no va a ser Armando. En 2026 viene otra persona y ocupa este lugar. Miran en toda la lista quién sigue en la escala de merecimientos y traen a esa persona y la colocan para recibir el conocimiento objetivo. Así funciona. Entonces, ojo con esto. Voy a cambiar el escenario, amigos. No dejas a una persona plantada a una cita solamente cuando te mueres. Tú dejas a una persona plantada y con los crespos hechos, como decimos en Colombia, cuando tú alteras el destino. ¿Y cómo vas a alterar el destino? Imagínate que te diste cuenta, como nos decía Imelda, te diste cuenta que hay una parte dentro de ti que siempre reacciona igual, siempre reacciona igual, siempre reacciona igual. Entonces, Imelda, imagínate que tú y yo, voy a poner una situación ficticia aquí, imagínate, Imelda, que tú y yo tenemos dentro de nuestro destino que encontrarnos en 2028. Nos vamos a encontrar en 2 años, en 2028. Y resulta que tenemos que agredirnos y tenemos que darnos golpes y tenemos que agredirnos porque nos odiamos muchísimo. Y resulta que yo me quedo plantado en 2028 por una pequeña razón. Imelda, tú descubriste que cada vez que te sales de tus cabales, ahorita en 2026 recibiste el conocimiento. Resulta que descubriste que cada vez que te sales de tus cabales, cada vez que te sales de control, en vez de gritar, en vez de huir, en vez de llorar, tu reacción es ¡pum!, agarrar a golpes a las personas con las que estás discutiendo. Descubriste eso y te pones a hacer el ejercicio de meditación reflexiva y resulta que descubres que en esta vida lo has hecho varias veces y llevas como 7 vidas reaccionando igual. Entonces dices, uy, no, se acaba aquí y ahora. La Imelda golpeadora va a morir. La Imelda golpeadora va a morir. Entonces llegas y te metes hacia adentro de ti, revisas en tu interior a todas las Imeldas, porque eso dentro de ti hay montones de Imeldas, y vas y revisas a la Imelda golpeadora, la encuentras y coges y la desprogramas. Eso se llama muerte del ego. Bueno, no murió todo el ego, murió una Imelda de las muchas que viven dentro del ego. Y la eliminaste. Entonces tú en 2028 ya no vas a poder tener una cita para darte de a golpes conmigo porque ya no tienes la Imelda golpeadora. Entonces, cuando llega 2028, yo me voy a quedar con los crespos hechos, me voy a quedar plantado porque me vas a dejar plantado en una cita. Teníamos una cita para darnos golpes porque esa cita fue generada por acciones de las vidas pasadas. Es una repetición, o sea, una recurrencia. Entonces, aquí sucedieron 2 destinos nuevos. Había un solo destino, o mejor, un solo momento en los 2 destinos tuyo y mío en que nos íbamos a encontrar. Se iban a cruzar nuestros destinos. Pero resulta que cuando tú eliminaste a la Imelda golpeadora, oh sorpresa, tú ya no vas a esa cita. Pero yo no he eliminado al golpeador. Yo sí voy a la cita. Entonces, ¿qué pasa, Imelda? ¿Me dejas plantado y yo no tengo a quién golpear? ¿Qué opinas? Pues yo creo que yo ya no voy a estar para que me golpees. Igual Ajá. puedes agarrar a otra persona y golpear a otra persona, ¿no? Y otra persona que tenga el mismo yo golpeador también va a asistir a esa cita porque cambian los papeles, ponen a un nuevo personaje, porque ¿cómo es el dicho? El show debe continuar. Eso es el dicho del teatro. No importa si un actor no está, un actor se murió, entonces ¿qué? ¿Cancelamos la temporada? No, ponen a otro actor a que haga el papel y la temporada sigue. Y yo voy a encontrarme con Pedrito Pérez y Pedrito Pérez tiene el yo golpeador y ese día nos vamos a dar golpes. Ese día vamos a empezar una discusión por cualquier tontería y terminamos dándonos golpes. Y si en la vida pasada nos habíamos dado apenas unos empujones, ok. En la siguiente vida, o sea, en esta, ya no son unos empujones, ya hay unos puños. Y en la siguiente vida, en la próxima, cuando nos volvamos a encontrar, puede que alguno ya lleve un arma y haya un muerto. O puede que alguno termine en la cárcel. ¿Sí? Entonces, porque cada vez las recurrencias no se repiten exactamente igual. Cuidado, uno pensaría que son una repetición exacta. No. Cada vez que hay una recurrencia de una escena, viene con las consecuencias de la anterior.
Viene con las consecuencias y cambio de roles y consecuencias del anterior. O sea que cada vez va en aumento, en aumento. Entonces, ojo con eso. Entonces, claro, yo sí acudo a la cita y yo sí tengo quien se encuentre conmigo en la cita. Imelda ya no. Entonces, ¿qué pasó con Imelda? Imelda, cambiaste una escena de las millones de tu vida, pero maravilloso, porque al cambiar una escena, no solo es la escena de 2028 donde te ibas a dar golpes conmigo, sino que además de ahí en adelante, todas las veces que iba a volver a aparecer ese yo golpeador, esa Imelda golpeadora, de ahí para adelante, todas esas escenas tienen que buscar otro actor, porque tú ya no vas a estar haciendo esa escena. Entonces, al eliminar esa Imelda golpeadora, puede que en esta vida hayas eliminado unas 40 escenas en las que la Imelda golpeadora iba a aparecer. Imagínate eliminar 40 escenas de una vida. Bueno, comparado con que son millones, tal vez no sea mucho. Pero si Imelda o Joana o Mirna o cualquiera, en vez de eliminar uno de los que lleva adentro, elimina 10, o puede que ya sean 400 escenas borradas. Y si elimina 100, podrían ser 4000 escenas borradas. Maravilloso, porque entonces el destino, donde venía escrito en qué fecha, en qué hora y en qué lugar te encontrabas con alguien para cualquier cosa, se empieza a borrar ese guión, ese texto que está escrito, empieza a borrarse, a borrarse, a borrarse. ¿Y qué va a pasar entonces en esos espacios en blanco? Ojo, ojo, porque aquí es donde viene la clave de la clase de hoy. Aquí viene lo más importante de la clase. Esos espacios en blanco en el guión, en el destino, son espacios en los que tú ya no estás con la Imelda golpeadora o la Imelda vociferante o la Imelda mentirosa o la Imelda que roba o la Imelda que inventa o la Imelda que hace. No, estás tú con tu conciencia. Y un momento, así sea un momento de 5 minuticos en que estés con tu conciencia, es un momento de verdadera vivencia en la vida y de máxima profundidad. Miren todo el día que pasó hoy. Aquí en Colombia ya son las 8:22. Hoy, ¿qué hicimos durante todo el día? Cada uno piense. Algunos trabajaron, algunos estudiaron, hicimos oficios dentro de nuestra casa, hablamos con otras personas. Pero si ustedes se fijan, la mayoría de estas cosas que hicimos fueron automáticas. Actuamos de la forma en que se esperaba que actuáramos. ¿Quién de ustedes barrió el piso hoy? ¿Quién de ustedes tendió la cama? ¿Quién de ustedes fue a la tienda a comprar o al supermercado a comprar cosas? ¿Quién de ustedes cocinó? ¿Quién de ustedes se bañó? ¿Quién de ustedes se vistió? Todo lo que hicimos hoy fue desde nuestra parte subconsciente, ya automático, mecánico. De pronto por allá me sorprendo de algo distinto cuando estoy barriendo el piso. Ay, mira, me encontré una moneda. Ay, ve, a alguien se le cayó. Pero es una repetición de la repetidera. ¿Tú te imaginas qué maravilloso sería en un día como hoy, desde las 6 de la mañana hasta ahora que son las 8 de la noche? Qué rico sería haber tenido 5 minutos de conciencia pura. 5 minutos de conciencia pura. ¿Tú te imaginas que en vez de 5 fueran 10? ¿Tú te imaginas qué va a pasar el día en el futuro si tú sigues trabajando en tu expansión de conciencia? ¿Qué va a pasar en el futuro si tú llegas a tener 1 hora de conciencia pura? 1 hora de conciencia en la cual estás viendo desde los sentidos superiores y no desde los sentidos inferiores. 1 hora de conciencia. ¿Tú te imaginas que ya existen personas que son capaces de estar un día entero en conciencia? No quiere decir que no barran el piso, no quiere decir que no tiendan la cama, no quiere decir que no se bañen. Quiere decir que mientras están haciendo eso, son capaces de estar en estado de conciencia. ¿Qué está pensando uno mientras se baña? ¿Qué está pensando uno mientras tiende la cama? ¿En qué está pensando uno? ¿Qué está viendo mientras hace un oficio? Mientras va en el transporte público, mientras está hablando con los compañeros de la oficina, mientras está haciendo esas cosas, mientras va conduciendo el automóvil. Pero si tú tienes 1 hora de conciencia, tú estás viendo pasado, presente, futuro. Tú estás viendo en los reinos invisibles. Tú estás viendo muchas cosas y no por eso se va a estrellar tu auto. No por eso vas a dejar de barrer. No por eso vas a dejar de desayunar. Vas a hacer lo que hiciste, pero no estás atrapada dentro de la situación física porque estás viendo más allá. Estás en una realidad expandida. Alguien levantó la mano, pero no veo quién fue. A ver, ¿quién
¿Quién levantó la mano? Amaranta, Amaranta, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Lo que tú dices, o sea, al principio te estaba entendiendo, ve, mi cámara no se activa, yo no sé por qué hace esto. Estás invisible. Te volviste Sí, invisible. sí, no entiendo. Voy a Bueno, tranquila. revisarlos. No te Bueno, preocupes. yo te estaba entendiendo al principio que era como un tipo de meditación. Sin Sí, embargo, cuando empezaste, o sea, meditar, como nos han dicho meditar, que pon la mente en blanco, pero no. como empezaste a hablar después de explicando las cosas del día a día, fíjate que este sistema te, te, te lleva a estar siempre escuchando algo, viendo un video, sí, como a que consumas y consumas contenido. Sí, Y yo soy hija única y a mí la soledad y el silencio es algo que me encanta, ¿cierto? sí, Entonces, aunque me gusta escuchar cosas y todo el cuento, yo también busco esos momentos y he aprendido, por ejemplo, la cocina mía donde está el lavatrastos tiene una sí, ventana. Entonces, mientras yo lavo los platos, actividad que no me gustaba, pero que justamente como lo asumí como una meditación, eh, mientras miro por la ventana el paisaje o lo que sea, el colibrí que está ahí, pienso en las cosas que tú dices, el presente, el pasado, el futuro, o sea, como en ese momento pleno y lo mismo odiaba con todo mi ser barrer la casa, sí, pero también lo integré como ese proceso de, bueno, así como uno tiene que limpiar el cuerpo, pues es lo mismo tu casa, ¿cierto? Entonces, y en una ocasión escuché un video como de esa filosofía de los monjes, de limpiar, de barrer la casa, de sacar el mugre, los malos espíritus, las malas energías, entonces que es muy importante el barrer. Y sí, así he ido yo integrando pues, las cosas que hago yo como mamá, ¿cierto? Como esposa, en la casa, cocinar, lavar, todas esas cosas. Yo antes le tenía mucho tedio. Yo, uy, ¿qué es esto sí, tan horrible? Pero en sí. realidad me encanta. Hoy en día creo que me encanta poder ser ama de casa. Está bien. Es que el problema no es el oficio de ama de casa, ni el oficio del ingeniero, ni el oficio del piloto de aviones, no. Es amar lo que haces, es amar tu realidad como es. Amar tu realidad, entender tu realidad como es. Ese es el objetivo. Bueno, gracias, Amaranta. Qué buen aporte. Me encanta. Hay que amar lo que estamos haciendo. Y les voy a colocar un ejemplo práctico, ¿vale? Porque es que me preocupa que si narro las cosas como lo he hecho, tiende uno a imaginarse cualquier cosa. Vámonos a un ejemplo práctico. Las historias que ustedes me escucharon anteriormente eran historias ficticias. Las cosas de las vidas pasadas y de esta vida y esas repeticiones, ok, era para darles un contexto, pero ahora sí les voy a narrar una historia real directamente mía. No es el amigo de un amigo al que le pasó esto, no, es algo que me sucedió a mí. Un día resulté saliendo de mi casa, resulta que yo me fui de la ciudad grande, me salí de la ciudad grande, en este caso la capital de Colombia, Bogotá. Me salí de la ciudad grande hace unos años y me fui a vivir campestre. Porque al principio cuando me decían que había que alejarse un poco de las grandes ciudades, pues no me parecía. Yo estaba muy feliz viviendo en la ciudad. Yo siempre he sido, me he movido muy bien en la ciudad. Pero al salir de la ciudad y vivir de forma campestre, entendí muchas cosas. Y al vivir campestre, me encontré con que había muchos procesos dentro de mí que cambiaban. Bueno, el caso es que un día salí de mi casa y tenía que caminar hacia el pueblo. Era una cosa rutinaria, es decir, muy frecuentemente yo tenía que salir de mi casa, caminar hasta el pueblo, muy cerca, 7 minutos, 10 minutos caminando. Y como vivía campestre, entonces me toca pasar por un sendero que tiene al lado y lado fincas, ¿sí? Eh, establos,
se puede ver ganado, se pueden ver vacas, de pronto en otra finca más adelante ves un caballo, etc. Y resulta que ese día salí de mi casa y desde hace tiempo venía manejando un problema de un altercado con unos vecinos. Había unos vecinos, esto es una historia real, había unos vecinos con los que tenía un problemita. Y el problema me producía a mí ganas de hacer muchas cosas que no debía hacer, confrontaciones de palabras y cosas de esas. Entonces me puse a hacer el ejercicio de meditación reflexiva con esa situación de mis vecinos y me encontré con muchas cosas del pasado que corrigiéndolas crearon modificaciones en la línea de tiempo del presente, o sea, en mi destino del presente. Y una mañana salgo de mi casa, iba caminando hacia el pueblo, una caminata normal de 10 minutos, tenía que traer unos víveres del supermercado. Voy pasando junto a una de estas fincas en la cual tenía una finca grande, muy extensa, donde se ven ahí los caballos y muchas veces los caballos están en diferentes posiciones de la finca. A veces están más allá, a veces vas caminando por el lado, por el camino y están aquí pegados a la cerca, a veces más lejos, más acá. Ese día los caballos estaban al otro lado de la cerca, di tú a unos 30 metros de distancia. Y mientras iba caminando, me encuentro con que tengo en ese momento una apertura de sentidos. Se abren los sentidos. Acuérdense que arriba su madre divina y su padre divino tienen un mundo de interruptores, ¿no? Ellos tienen interruptores en encendido apagado, encendido apagado. Entonces le abrimos la audiencia, le abrimos la videncia, le abrimos la sensibilidad. Ellos operan todo allá de acuerdo a tu merecimiento de lo que has hecho aquí abajo. Cuando voy caminando junto a esa finca y viendo los caballos a 30 metros de distancia de la cerca, en ese momento se abre la videncia, pero no caigo en trance, no me desmayo en el piso, no me caigo, no dejo de actuar, no, yo voy caminando. Y mientras voy caminando, en un momento, di tú unos minuto y medio, sucede lo siguiente. Perdón. A mí me gustan los caballos, los veo y me producen cariño. Y cuando los veo ese día, siento lo mismo que siempre que veo un caballo, siento cariño. En ese momento, uno de los caballos de hecho, eran yeguas, no había machos. Hoy en día la crianza de caballos se centra en las hembras. Una de las hembras llega y se pone a hablar conmigo desde allá, desde 30 metros, es una comunicación telepática. Se pone a hablar conmigo su alma y al hablar conmigo me da en un minuto y medio una explicación muy profunda de lo que estaba haciendo ella ahí. Yo creía que ella estaba ahí con su potranco porque tenía un potro ahí al lado recién nacido y estaba con otras yeguas, allí eran un total como de unos 10 caballos. Yo pensaba que ellos estaban evolucionando, haciendo su vida, comiendo pasto, haciendo lo que hace un caballo. Pero se pone a hablar conmigo y me dice que ella, junto con los demás caballos que están ahí, están limpiando la tierra que está bajo sus patas. Y en ese momento no solo es la comunicación, sino que además me muestra, ojo, los ojos físicos van en el camino, yo voy caminando, no me afecta, veo los obstáculos en mi camino, no me afecta, pero al mismo tiempo veo lo que está pasando que ella me está mostrando. Ella me muestra debajo de sus patas, el piso se hace transparente y puedo ver como si ella estuviera parada sobre el agua, que debajo ves transparente, veo como a unos 4 o 5 metros de profundidad y veo debajo de ella, debajo de su potro y debajo de otros caballos que hay ahí, que debajo tienen una energía azul. Y de esa energía azul que sale de sus patas se extiende varios metros por entre la tierra. Y resulta que esa energía azul está limpiando la tierra que está bajo sus pies, la está limpiando de muchas cosas. La tierra, al igual que nosotros, tiene una historia pasada en la que han pasado muchas cosas. Y la tierra también tiene karma. Y la tierra también tiene contaminaciones emocionales, mentales, que nosotros no comprendemos. También la tierra se contamina con energías de todos los seres que hemos vivido en el pasado. Estos caballos, con su energía, con su aura, están limpiando la tierra bajo ellos y ella lo sabe. Es que ahí es donde viene lo curioso,
Nosotros en el reino humano desconocemos las funciones que tenemos en la naturaleza. Ellos, con menos conciencia experiencial, ellos saben lo que están haciendo por la naturaleza. Ella sabe que está limpiando y me lo muestra, me explica, me dice que esa es la función de la mayoría de los caballos en la tierra, ayudar a limpiar la tierra, además del servicio que le prestan al hombre. Y me dice que los hombres estamos irrespetando el trato que tenemos con los caballos al cometer abusos. Lo estamos haciendo también con el ganado. Todos los ganados estamos cometiendo abusos y estamos faltando al respeto a tratos que se hicieron entre almas hace muchos años. Entonces, cuando termina esa escena que dura 1 minuto y medio donde veo todo eso y me dice otras cosas más, en ese momento vuelvo, se cierra la evidencia, allá arriba mi Madre Divina pone el interruptor en apagado, se cierra la evidencia, veo los caballos esta vez ya normales como son, sigo caminando, me da risa, risa de alegría, risa de lo que acabo de vivir, risa, hasta risa nerviosa podría ser. Y en ese momento me pongo a hablar con mi Madre Divina y le digo, Madre, explícame por qué me diste esa evidencia en este momento. ¿Cuál fue la razón? Porque las Madres Divinas no hacen las cosas por capricho, ni por ruleta, ni por azar. Una razón tuvo que haber. En ese momento me entero de la verdad y es que en el momento en el que en el que sucedió esa evidencia, en ese momento yo tenía un espacio de conciencia que me lo gané porque iba a ser utilizado por un Elliot agresivo con mis vecinos. ¿Se acuerdan que le conté la historia a los vecinos que vivían ahí? Resulta que donde yo no hubiera eliminado ese Elliot agresivo, en ese momento me hubiese encontrado con los vecinos ahí afuera y hubiésemos tenido un altercado porque ya veníamos con altercados desde atrás y ese altercado iba a ser un altercado muy, muy molesto, muy grave. Íbamos a tener una discusión verbal. Y resulta que no se dio la discusión porque yo en ese momento no tenía el Elliot que discutía con mis vecinos porque ya lo había desprogramado. Luego me gané 1 minuto y medio, miren que no es mucho, 1 minuto y medio de conciencia. Qué rico tener 1 minuto de conciencia. En 1 minuto pasan muchas cosas. En 1 minuto pasan muchas cosas. 1 minuto de evidencia. ¿Se acuerdan hace un rato cuando les preguntaba, ¿te imaginas lo que pasaría si tuvieses 1 hora de conciencia? ¿Qué pasaría o qué le pasa a esas personas que están mucho más adelante que nosotros y que tienen un día de conciencia? ¿O hay personas que incluso ya están viviendo conscientes y despiertos? ¡Wow! Eso es algo espectacular. Esto sucedió en 1 minuto de conciencia. Entonces, amigos, no se necesita evolucionar para llegar a donde está Elliot. No, Elliot no está más adelante que ustedes. Elliot está al nivel de ustedes e incluso estoy más atrás que muchos de ustedes. Elliot solamente está entendiendo el mecanismo y está utilizando el ejercicio de eliminar los que viven dentro para que no haya consecuencias afuera. Entonces ahora ustedes pueden hacer lo mismo, claro. Ya dentro de poco vendrá la clase en la que enseñaremos el ejercicio de cómo es que yo empiezo a hacer observación interior. Se llama autoobservación. Y entenderemos a fondo ese sentido, cómo se recupera, por qué se atrofió, por qué la humanidad perdió la autoobservación, qué consecuencias tuvo el que la humanidad lo perdiera, qué pasó antes de que lo perdiéramos, cómo era la humanidad antes de perder la autoobservación, qué veíamos, cómo era la sociedad, qué pasó cuando la perdimos, cómo sucedió la gran caída del ser humano. Todo eso lo vamos a hablar en una clase donde ya entremos en hechos de cómo. Hoy estamos en el qué, pero ya llegaremos a la clase del cómo. Queda súper, súper claro. Ahora, te imaginas, te voy a poner un ejemplo aquí, ya que hoy toqué temas de varias índoles, no solo de agresiones, sino puse varios ejemplos. ¿Tú te imaginas cómo sería la próxima vez que tú estuvieras reunido con tu hermano, con tu hermana, con tu familia, tu papá, tu mamá, tus hijos, y tuvieses junto con ellos 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos de conciencia? ¿Tú te imaginas
poder ver la realidad durante 10 minutos de tu grupo familiar. ¿Tú te imaginas cómo sería la próxima vez que estuvieses con tu pareja, la persona que tú amas, y estuvieses en la intimidad con esa persona y tuvieses un minuto de conciencia y vieras cómo se están moviendo las fuerzas dentro de su cuerpo y dentro de tu cuerpo en el momento en el que hay intimidad? Y te imaginas cómo sería si después de haber aprendido este conocimiento objetivo, la próxima vez que tengas intimidad con tu pareja, no sea por infrasexo, sino con suprasexo, y veas, también tengas un momento de evidencia y veas en 5 minutos o en 3 minutos o en 1 minuto las cosas que están sucediendo alrededor y dentro de ustedes por solamente cambiar de infra a suprasexo? ¿Te imaginas cómo será la próxima vez? ¿Quién fue la que me estaba contando la historia ahorita? Amaranta. Amaranta, ¿te imaginas la próxima vez que estés lavando los platos y mires por la ventana de tu cocina y vuelva y se acerque el colibrí, y en esos 20 segundos, porque un colibrí no demora más, en esos 20 segundos tuvieras 20 segundos de conciencia y pudieras hablar con el colibrí, las cosas de las que te enterarías? Entonces, amigos, muchas cosas nos esperan cuando de verdad queremos involucrarnos en lo espiritual. Involucrarse en lo espiritual, realizarse en lo espiritual, a practicar lo espiritual, no es solamente orar. Eso fue lo que nos enseñaron y estuvo bien en su momento en que estuvimos en las religiones, pero ya no estamos en las religiones. Somos los que estamos aquí, somos personas que ya pasamos de esa fase a la siguiente fase. Estamos en la fase de querer irnos ahora sí a los hechos. Y para irse a los hechos hay que hacerle un revolcón a la conciencia. Hay que expandir la conciencia y usarla para lo que es. Nuestra conciencia, mientras esté dormida y atrapada, no nos lleva para ninguna parte. Queremos avanzar, queremos caminar, hay que despertar la conciencia. Y al principio solo te vas a ganar de a minutos, de a medio minuto, de a segundo, a veces una cosa de 5 segundos. Pero créanme, en 5 segundos pasan cosas. Eso era todo lo que tenía para darles. No, ¿Qué les parece? Adelante. Es sobre el mismo tema que estamos hablando de la meditación reflexiva. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el proceso? Mi querido, Apaga el micrófono. Suena horrible. Mi querido Ángel, hoy estamos en el qué. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que puedo lograr? ¿Qué es la situación en la que me voy a ver involucrado? Pero el cómo viene en otra clase. Te pido, por favor, Ángel, y a todos los demás, por favor, ármense de paciencia, porque nuestro curso es largo y apenas estamos comenzando. Tengo que ir por partes. Yo no puedo empezar a entregarles a ustedes ejercicios avanzados que los lleven a crear, a tener un revolcón extraño sin saber qué es lo que está pasando. Primero necesito que ustedes entiendan el qué. ¿Qué esperar? ¿Qué va a pasar? Bueno, para que cuando suceda no se asusten, para que cuando suceda tengan pies en la tierra. Entonces, tranquilo, mi querido Ángel, ya va a venir el cómo, ya vendrán ejercicios, vamos a practicar algunos conmigo, otros tendrán que hacerlo solos. Pero, aquí viene el primer pero no se puede multiplicar si no sabes sumar. Pregunta, ¿ya estamos bien adelantados en la práctica de salida en astral que se les dio en la 5ª clase? ¿Ya estamos avanzaditos en ese tema? ¿No? Ok, no se preocupen, tranquilos, era una pregunta retórica. Practiquen lo que ya tienen para que cuando vengan las prácticas avanzadas no se pierdan. Porque uno dice, ay no, yo descarto estas y luego me voy con otras que sí me interesan. Cuidado, todo tiene un derecho. Y este orden en que les voy entregando las cosas no me lo inventé yo. Estas clases no me las inventé yo. Esto no es mío. Esto es del gobierno planetario para los humanos. Nosotros los instructores, así como tú vas a ser instructor más adelante, porque a todos ustedes les va a tocar, esto tú lo vas a dar con tu método, hablando a tu manera, llegándole a la gente como tú les sabes llegar. Yo les hablo a ustedes como yo lo sé hacer. Esa es mi misión, entregarles esto que ya está. Esto ustedes lo encuentran en internet, esto ya está. Yo les puedo hasta pasar un libro o un texto donde esté esto, pero eso no va a darles ganas de practicarlo, es hablando, como se inspira uno. Va a llegar un momento en el que ustedes van a tener que practicar, van a querer fervientemente practicar y van a darse cuenta que es necesario practicar las cosas en orden. Hay que saber sumar, luego saber multiplicar, en ese orden. No se vayan a saltar las cosas.
porque entonces ahí uno comete errores de orgullo y los errores de orgullo salen caros. Alguien preguntó algo por aquí entre los mensajes, espérenme, leo. Ángel dice, yo tengo sueños en el cual siempre estoy estudiando algo y tengo clases pendientes. Este conocimiento, Ángel, venías aplazándolo. ¿Quién sabe de cuántas vidas? Vas a aprender a mirar en tus vidas pasadas y revisar cuántas veces aplazaste esto. Y ahora te llegó el merecimiento, ahí lo tienes. Decías, Ángel, también, entonces esto es un juego programado como una película y nos usan como marionetas. No. El destino funciona y se cumple cuando tienes por dentro otros Ángel tomando decisiones por ti y actuando por ti. Pero cuando tú les haces así, los eliminas, entonces ya tú no sigues el destino, dejas de ser una marioneta y ahí es cuando tomas las riendas de tu vida. Entonces, para unos casos somos marionetas, pero decidimos dejar de serlo. Ana María preguntas, ¿cuándo podemos llegar a ese nivel? No, tú ya estás en el nivel, tú estás en el nivel. De modo que por eso estás recibiendo esto. Solo tienes es que decidir hacerlo y tener paciencia mientras este curso termina. ¿Cuántos años tienes, Ana María? No lo sé, pero seguramente esperaste para que esta información llegara. Ya llegó. Tranquila, espérate un tris más, un poquitín más. Y Imelda, hablaste algo de que te pasó algo con una hembra labrador. Nos gustaría oír la historia. Cuéntanosla, Imelda. Había unas manitos levantadas, me perdonan, ya les cedo la palabra. Adelante, Imelda. Fue pues ya algo de tiempo, varios años atrás. Sí. Yo practicaba lo que era el Reiki Sí. y energéticamente me contacté con esta hembra, esta labrador, Ajá. y pues también me estuvo comentando que era una hembra maltratada y que pues a ella ya no quería vivir y que estaba como muy, muy triste y ya deprimida. Caramba. Entonces sí fue una conexión muy fuerte y Qué lindo, pues, ¿no? fue una experiencia muy bonita y al final, pues por medio del Reiki le mandé la energía y ella sigue adelante. Sí, sí, Qué bien. se Qué recuperó. bueno. Sí, la gente piensa que los animales son brutos y no tienen ni alma ni nada de mentiras que los animalitos son almas que están en preparación, están en adiestramiento, están pasando los desafíos y el entendimiento para llegar en un futuro a la etapa humana. Las mascotas que tenemos hoy, los gatos, los perros que tenemos hoy en las casas, son los que están más adelante dentro de todo el reino animal y los que tenemos en las granjas también como caballos. Estos animalitos en 25 millones de años ya están con cuerpos humanos, pasando la experiencia por la que nosotros estamos pasando en este momento. Gracias, Imelda, por compartirlo. Miren, yo no sé el orden en el que habían levantado las manos. Me disculpan si no sigo el orden exacto, pero yo les voy a dar el orden aquí. Armando, adelante, por favor. Gracias, Sergio. No, solo quería compartir algo curioso que me pasó ahorita cuando le hice la pregunta. Sí. Que preciso se volvió 16 años, o sea, el 2010. Entonces me dejó como un rato en show porque en el 2010 yo había recibido, fue la primera vez que recibí un curso de conciencia. Pues era algo un poco diferente, pero pues, Ok. y entonces ahí su merced me dijo en el 2010 y ahorita 2026, entonces como que una vaina toda Sí, curiosa ahí. así son las cosas, mi querido Armando, así son las cosas. Yo no tengo nada especial, yo soy una persona mortal como todos ustedes. Algún día espero ya dejar de ser el mortal que soy hoy, pero de momento soy una persona más y yo estoy aprendiendo a la par de ustedes. A mí me pasa y a ustedes les va a pasar o ya les ha pasado, eso a todos los seres humanos nos pasa, que a veces nuestra Madre Divina dice cosas que a veces uno no se da cuenta ni de lo que dijo, pero otras personas sí se dan cuenta que a través de uno no siempre el que habla es el ego. A veces también habla el espíritu. Y ahí salen cosas como estas. Ok, Armando, listo. Ana María, adelante, compártenos, por favor. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Elliot, hablando de lo del destino y la recurrencia, ya habíamos hablado antes que lo que hicieran nuestros antepasados no tiene nada que ver y que no nos afecta a nosotros, ¿cierto? Sí y no. Perdónate, hago una pausa porque Correcto. acuérdate que la gente se toma muy literal esto que enseñan en las religiones de que yo cargo los pecados de mis padres y de mis abuelos. Falso. Pero como uno retorna
no reencarna, sino retorna en la misma familia. Entonces, a veces uno es su propio abuelo que falleció mucho antes de que uno naciera, o uno es el mismo bisabuelo. Si yo en esa vida metí la pata, obvio que ahorita cargo karmas que la gente dice, pero qué curioso, miren que este nieto tiene la misma enfermedad del abuelo, qué raro, está cargando los pecados del abuelo. No, es que era el mismo abuelo, por eso tiene el mismo karma. Pero mientras no, uno no carga karmas de otras personas hasta cuando no sea, si no es porque es la misma persona o hubo cruces de karma con esa persona. Eso es otra cosa. Entonces, Continúa. lo de las constelaciones, ¿sí sirve o para qué se hacen las Mm, constelaciones? Me vas a tener que perdonar, pero yo no conozco a fondo eso. Yo he oído que hacen las constelaciones, que eso existe, pero yo no sé qué, no sé cómo funciona. Me perdonas, Pues como no sé cómo que, no funciona. sé si hay alguien aquí que lo pueda explicar bien, pero que mira todo lo que pasó en los antepasados y cortan la línea de algo que hizo un abuelo para que ya en esta vida no le afecte. Entonces, como están vendiendo tanta cosa, que haz la constelación de esto, que lo otro, hasta escuché que alguien hizo una constelación de su propio peso y que empezó a bajar de peso. Entonces yo quedé como que, ¿qué? ¿Qué es eso? Pues fantástico, si eso funciona, qué dicha, pero no conozco el mecanismo, no me atrevo ni a hablar bien ni a hablar mal. No sé si alguien tenga aquí Mm, conocimiento de las constelaciones y cómo operan, porque no las conozco. Imelda, cuéntanos, ¿cómo funcionan? Medianamente sé que las constelaciones abarcan 7 generaciones hacia atrás. Ah, Entonces, se viene claro. sacando lo que es desde el tatarabuelo, tatarabuela, bisabuela, abuela, mamá y mi generación. O sea, es conmigo son 7 hacia atrás. Me Se hiciste trata de lo que recordar. dice Amaranta, o sea, es como sanar. Ah, Ellos a lo mejor no sanaron y se va pasando de generación en generación. Eso es ok. de lo que trata, pues. Ok, bueno, desde el punto de vista esotérico, yo no tengo por qué cargar ningún pecado de otra persona, eso es una ley, pero sí hay algo que tú dijiste que es muy clave. Hay una de las 48 leyes que rigen la realidad física, que se llama, hay una ley con un nombre bien extraño, se llama Hepta para Parchinón. Hepta para Parchinón, ese es el nombre de esa ley. Hepta es 7. Hexa es 6, penta es 5, tetra es 4, tria es 3, dúa es 2. Hepta habla de 7 vidas de las que yo cargo el karma, que es esta, yo cargo el karma de las acciones que he hecho en esta y 6 anteriores. No quiere decir que en esta vida me van a pagar, me van a cobrar los 7 karmas de todas las 7 vidas, porque no, me moriría. ¿Quién paga el karma de 7 veces yo pecando y haciendo barbaridades? Pero el día que tú ya pases a un nivel de espiritualidad más avanzada y expandas tu conciencia, hay un momento en el que ya tienes que pagar el karma de las 7 vidas. Esa es la ley de Lepta para Parchinón. Pero ahorita no podríamos hacerlo, pero cuando tú tienes más conciencia, más capacidad y ya estás iniciando el proceso de cristificación, ahí sí ya puedes, porque ya tienes una conciencia gigante, una cantidad de dharma gigante con la que pagar. Bueno, ahí las cosas cambian. Ya vamos a ver qué es eso del dharma en la próxima clase. Gracias, Imelda. Entonces les prometo que voy a estudiar un poquito más. Tengo la tarea de Armando, la tarea de las constelaciones, a ver qué más encuentro, porque no las conozco, no sé cómo operan. Ana María, ¿algo más? sí, una última cosita. Dime. Em, ya regresé de mi licencia de maternidad Ok. y estaba súper bien, em, tanto en mi cuerpo como en mi mente. Volví y creo y sé, estoy segura que, o sea, sí estoy muy feliz en volver a trabajar, porque Ok. otra vez estoy con mis niños y todo, porque yo trabajo en un colegio. Sí. Pero estas últimas semanas, ¿qué, ¿cuál es el centro que está aquí en el ombligo que usted dijo? Es las emociones, ¿cierto? Emocional, sí, señora. Y Adentro, en la columna entonces, vertebral. pero más que todo como en la barriga, estoy, Sí. pero, entonces yo dije, ¿será que me estoy Claro. cargando muchas emociones? Y lo peor es que yo llego Claro, aquí, hago todo lo que usted dice, digo, eso no es mío, yo lo entrego, pero de todas formas son los niños, entonces claro, ha claro. estado fuerte. ¿Qué puedo hacer o Bueno, qué mira. hago? Y yo ya en el colegio comienzo belilín, belilín, hago todo, trato de hacer, pero que no me escuchen porque van a decir, ¿y está loca qué? Entonces yo, pero ay, no sé, estoy como, ay, Claro que ¿qué sí. puedo hacer? Tienes que acordarte de la armadura del guerrero.
¿Te acuerdas cuando uno va a hacer conjuro de Júpiter que usa un escudo y una espada? La espada es esta, pero eso es solo cuando vas a bloquear a alguien que te está lastimando o que te quiere lastimar. Y el escudo es la mano así, cerrada, los dedos cerrados, y la yema de este dedo central, la yema de este dedo central va en el ombligo y el centro de la palma va a quedar a un ladito del ombligo tapando exactamente la puerta delantera del centro emocional. El centro emocional está en la columna, pero adelante a través de nuestro vientre se extiende una puerta, que es lo que se llama un chakra, que es una puerta. Él tiene una puerta para atrás y una puerta para adelante. Tenemos 7 centros energéticos y 12 chakras. Este centro saca una puerta hacia adelante que captura y se conecta con las emociones de otras personas y por ahí hay una transferencia emocional que lo pone a uno también mal emocionalmente porque se carga uno con toda esa energía emocional de los niños y de la gente y de todo el mundo. Entonces, tú haz lo posible por mantener la mano en la posición. Esta yemita de este dedo en el ombligo, este centro de la palma ahí a un ladito, ponte la mano ahí y te vas a dar cuenta que eso va a frenar tus programaciones interiores y bloquea un poquito la energía emocional que uno conecta con otras personitas. Eso va a ayudarte enorme. Si no funciona o si sí funciona, me gustaría que nos lo cuentes y vamos progresando en el proceso, ¿vale? Listo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, veo que no hay más manos levantadas, entonces asumo que nuestro tema quedó bien, ya entendimos un poquito más. Y estos que viven dentro de nosotros, a los que yo cojo y desprogramo para que no repitan esas acciones, volviéndome un títere, los vamos a entender más a fondo y vamos a entender quiénes son, cómo es que hago para desprogramarlos. Eso ya vendrá. Amigos, que descansen. Chao. Feliz día. Chao, chao. Feliz noche. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias, Elliot. Chao a Con todos, gusto. que Chao, estén chao, muy Chao. buenas bien. noches. Gracias. Cuídense todos. Chao. Chao. ¿Qué pasó que no se han ido?